La paz de Cristo, hermanos. Muy buenos días. Hoy proclamaremos la primera lectura del libro del profeta Jeremías. Llegarán los días, oráculo del Señor, en que suscitaré para David un germen justo. Él reinará como rey y será prudente. Practicará la justicia y el derecho en el país. En sus días, Judá estará salvo e Israel habitará seguro. Y se lo llamará con este nombre: El Señor es nuestra justicia. Por eso, llegarán los días, oráculo del Señor, en que ya no se dirá: por la vida del Señor que hizo subir a los israelitas del país de Egipto, sino más bien: por la vida del Señor que hizo subir a los descendientes de la casa de Israel, y los hizo llegar del país del norte y de todos los países a donde los había expulsado, para que habiten en su propio suelo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno, en este contexto el profeta Jeremías está anunciando a los dispersos de Israel, a los exiliados, aquellos que han sido arrancados de su tierra, de esta tierra que el Señor les había dado, una tierra para que ellos vivan en libertad. Los había sacado de la esclavitud de Egipto y les ha entregado esta tierra prometida. Pues aquellos que han vuelto a esta esclavitud, a este exilio, el Señor les anuncia una buena noticia, que traerá a un pastor, a un rey justo que descenderá de David, será descendiente de David. Este rey, este Mesías que el Señor anuncia es un rey justo y justificador. Por eso se le llama con este nombre. El Señor es nuestra justicia. Este es el nombre con el que se le llamará a este rey justo, porque hará que aquellos que estén bajo su reinado vivan de esta justicia que viene de Dios, que no viene de nosotros, que no es nuestra como origen nuestro, sino que el origen es de Dios, que Él la dará gratuitamente a aquellos que la acojan. Y dice eso anunciando que habrá un nuevo éxodo, que no será ya este éxodo de Egipto, sino que en ese momento se está hablando de este nuevo éxodo, aquellos que regresarán al pueblo de Israel, a la tierra de Israel. Pero aquí se anuncia algo más que esta circunstancia histórica, sino que se anuncia también un éxodo espiritual. Y aquí estamos incluidos tú y yo. Por el bautismo, el Señor con nosotros ha hecho un nuevo éxodo, ha abierto el mar, nos ha sacado de la muerte y nos ha traído a la vida. Nos ha hecho hijos suyos, nos ha dado una vestidura blanca, una nueva vida por medio del bautismo. Nos ha sacado del dominio de la muerte para darnos la gloria del cielo. Pero puede ser que tú y yo, habiendo recibido esta gracia del bautismo, de haber sido puestos en esta tierra de libertad, que es transitoria, sí, que es la iglesia, que está peregrinando hacia la meta, que es el cielo, donde está la iglesia triunfante. Puede ser que, habiendo ya pasado a este pueblo santo, este pueblo que está en continuo movimiento de conversión, puede ser que hayamos caído en la esclavitud, que hayamos vuelto a otra clase de Egipto y que estemos en esta esclavitud del pecado. Bueno, el Señor en este tiempo de Adviento hoy nos anuncia que Él traerá a un rey justo que te quiere rescatar, que te quiere sacar de esa incapacidad de amar, de donarte al otro, a esta esclavitud de vivir para ti mismo, de pensar solamente en ti, después en ti y por último pues pensar en ti. Que te quiere salvar de esta esclavitud del alcohol o de las drogas, esta esclavitud del egoísmo, del vivir allí como un esclavo de la pornografía, no sé de qué tantas tonterías, del estar preso allí de las nuevas tecnologías, que puede ser que estés allí preso de las redes sociales o no sé, del celular allí, que te absorbe tanto que te hace incapaz de poder relacionarte con los demás de la manera correcta, de una manera fructífera. El Señor quiere librarnos de la esclavitud del pecado, de esta forma infructífera, infecunda de relacionarte con el otro, que esto es en fondo el pecado, una forma infecunda de relacionarte con el otro y de relacionarte con Dios.
e incluso de relacionarte contigo mismo. El Señor quiere librarte de esta esclavitud, de vivir de acuerdo a una justicia tuya, a un cómo tienen que ser las cosas, a un vivir de acuerdo a tu mentalidad pequeña, de que todo sea según tus planes, del vivir atado a tu voluntad egoísta, a esta voluntad de esclavo que no se abre a la libertad de los hijos de Dios, a esta libertad del amor al Padre, que pasa por medio de esta obediencia filial, porque se reconoce el Hijo del Padre, Hijo de Dios, reconoce que Dios es la primera persona amante que cuida de ti y que por tanto todo lo que desea para ti, sus palabras, son para un bien tuyo, son palabras de libertad, de vida, palabras fecundas para ti. Para ello ha enviado a su Hijo Jesucristo, para darnos esta libertad, para darnos su Espíritu Santo, dándonos también palabras que son espíritu y verdad, que son espíritu y vida, que dan vida y vida en abundancia. Este germen, este Rey justo, nos dice el Salmo, que librará al pobre que suplica y al humilde que está desamparado. Tendrá compasión del débil y del pobre y salvará la vida de los indigentes. Yo no sé si tú hoy te consideras como este débil, como este pobre, como aquel que realmente necesita de esta salvación. El Señor te dice que este Rey justo que viene, si le suplicas, pues te salvará. Si invocas, todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvado. Aquel que lo invoque de corazón, que pida esta salvación. Y dice el salmista, bendito sea el Señor Dios de Israel, el único que hace maravillas. Solamente el Señor puede hacer esta maravilla contigo y conmigo. Esta maravilla de ser hombres nuevos, de vivir en esta libertad de los hijos de Dios, esta libertad de poder amar, de donarnos a los demás, de amar incluso a aquellos que nos hacen el mal, de bendecir y no maldecir, de bebernos el veneno del otro y expulsar bendición, como lo ha hecho Cristo con nosotros, que sobre la cruz ha dicho, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. El Señor quiere hacer contigo y conmigo esta maravilla, de ser hombres realmente felices, de poder entrar en este plan suyo de salvación, que nos da por medio de su Hijo Jesucristo. Dice en el Evangelio de hoy, que es un Evangelio de la Anunciación del ángel a José. José, este hombre justo, que obedece a la palabra de Dios. Y obedeciendo a la palabra de Dios, no solamente entra en este plan de salvación para él, sino un plan de salvación para los demás, para su pueblo. Si tú y yo entramos en esta obediencia de Dios, en este plan de salvación que Él nos quiere dar, que Él ha diseñado para ti y para mí, tú y yo seremos partícipes también de un plan de salvación para otros, dejándote amar por Dios, dejando que el Espíritu Santo actúe en tu corazón. El Señor hace una obra magnífica, maravillas no solo contigo, sino que estas maravillas que hace contigo las hace también en servicio, en un bien para los demás. A José le encargó esto de acoger a María, de no temer de recibir a María, su esposa, y de acoger lo que había sido engendrado en ella, porque venía del Espíritu Santo. Y José tiene esta función de padre, por eso es él quien le da el nombre a Jesús. Cuando inicia el Evangelio se habla de José, que era hijo de David, hijo de David. Jesucristo es este rey anunciado, este rey que proviene de David, porque José es su padre putativo. Pero José es aquel que le da el nombre. Se llamará Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Jesús quiere decir esto, Yahvé salva, el único nombre que a nosotros se nos ha dado bajo el cielo, para que podamos ser salvados, este nombre de Jesucristo. Jesús, que es este Emmanuel, este Dios con nosotros, que no nos abandona, que sabe de qué estamos hechos tú y yo, que sabe nuestras miserias, sabe nuestros dolores. Ha experimentado Él en su carne lo que es el ser humano, sabe de qué pasta estamos hechos, e incluso no conociendo Él el pecado, se ha hecho por nosotros pecado, ha asumido en sí la miseria nuestra, por amor a nosotros, sin pecar, ha asumido sobre sí las consecuencias del pecado, de nuestro pecado.
Dice la carta a los hebreos, hablando de este sumo sacerdote misericordioso que nos conoce, habla de este Jesús, dice, el cual, habiendo ofrecido en los días de su vida mortal ruegos y súplicas con poderoso clamor y lágrimas al que podía salvarle de la muerte, fue escuchado por su actitud reverente, y aun siendo hijo, con lo que padeció, experimentó la obediencia, y llegado a la perfección se convirtió en causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Cristo experimentó en su historia con la cruz, con los sufrimientos, experimentó la obediencia, el adherir voluntariamente, libremente, al designio del Padre, a la voluntad del Padre. Y se ha hecho para nosotros causa de salvación. Si tú entras, por poco entras allí, en tu debilidad, inicias a obedecer un poco, a obedecer a Jesús, a la palabra que da, al Evangelio, se inicias allí un poquito, así como José grandemente se abrió a esta voluntad de Dios, María también. Si tú y yo empezamos un poquito a obedecer, veremos cómo nuestra vida va a ir cambiando, cómo Dios va haciendo este milagro, estas maravillas en nuestra vida. María y José obedecieron a la voz del ángel, que era un mensajero de Dios. A ti y a mí el Señor nos concede la gracia de poder tener personas que nos ayuden en el camino de fe, personas que nos anuncien la palabra de Dios, que son nuestros profetas, nuestro Juan Bautista, nuestros ángeles, nuestros mensajeros que nos indican la voluntad de Dios, que nos llaman a la conversión. Todos tenemos a alguien, aunque no sea fijo, el Señor se vale de alguien para llamarnos a la obediencia de la fe, a llamarnos a la conversión. Pero es importante tener una comunidad de fe, donde tener personas más estables que nos ayuden en un camino de fe, en un camino de obediencia, porque no hay cristianos sin obediencia. Incluso Cristo mismo pasó por obediencia a José, que fue su padre putativo, y a María, y vivió sometido a ellos. Y Cristo se hizo obediente, y obediente hasta la muerte, una muerte de cruz, una obediencia al Padre y obediencia a las autoridades terrenas, siempre y cuando no estuviesen en contradicción con Dios. Así tú y yo también necesitamos, si Cristo mismo lo vivió, mucho más nosotros necesitamos de esta gracia, de tener personas que nos ayuden en esta obediencia, hermanos mayores en la fe, que nos ayuden a caminar. Si estamos en una comunidad eclesial, tenemos a un párroco también. Y esto no solamente en el ámbito de la fe, también en el ámbito laboral, en el ámbito familiar. La obediencia es importante. Que el Señor nos conceda esta gracia de poder comer este pan de libertad, este pan de obediencia, de salvación que Cristo nos quiere dar, este pan de hacer la voluntad de su Padre, que es nuestro Padre, que nos ama muchísimo. De buscar esto no con palabras, sino de hechos, como lo hizo San José, de quien no se menciona ninguna palabra. Simplemente se dice que al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Tomó consigo a su mujer y entró en esta historia difícil, que no era como él se pensaba, quizás como él había querido, pero entró en esta historia donde se manifestó la providencia de Dios, donde se manifestó su salvación, porque los planes del Señor, sus proyectos no son nuestros, no son como los nuestros. Sus planes, sus proyectos, sus pensamientos no sobrastan, nos sobrepasan. Ven, Señor Jesús, ven a salvarnos, líbranos y concédenos de vivir como hombres nuevos. Alabado sea Jesucristo.